Hola, mi nombre es Óscar y voy a ser el guía que os va a impartir la visita hoy en Cerro Gordo, en el volcán de Cerro Gordo. Nos situamos entre el término de Granátula de Calatrava y Valenzuela de Calatrava, pero estando en la parte musealizada que vamos a ver en Granátula de Calatrava. Nos encontramos en el primer panel. Como nos dice, pone un volcán en Calatrava. No es exactamente un volcán en Calatrava. El campo de Calatrava tiene aproximadamente 350 volcanes, siendo en el que estamos ahora mismo Cerro Gordo, en el que podemos ver aquí toda su silueta, y al lado podemos ver otro volcán al que se le conoce como Mahar de Barranco Barondillo. Los Mahar son otro tipo de volcanes en el que se forma una gran hondonada. Esa gran hondonada se forma por la explosión de debajo de la corteza terrestre en el choque de lava con una masa de agua. Eso produce que explote, se forma un cráter en la corteza terrestre, y al caer esos sedimentos de la explosión se forma una gran hondonada que al llenarse de agua se forma una laguna. Nos encontramos en el segundo panel, que se llama un planeta dinámico. Como sabemos, toda la Tierra está en constante movimiento, tiene dos movimientos, el de rotación y el de traslación. Pero dentro de la Tierra también existe ese movimiento, sobre todo en el núcleo, que hace girar, que es lo que proporciona la gravedad. Pero, entrando en materia, los volcanes, en el manto superior es donde se forma la capa de lava que, por estas pequeñas grietas, afloran hacia la superficie terrestre, que son los que forman los volcanes que tenemos en el campo de Calatrava. Bueno, nos encontramos en el panel que nos explica qué es un volcán. Un volcán es una fisura en la corteza terrestre por el que se emite gran cantidad de magma y gases y a veces incluso líquidos. Aquí podemos ver las distintas erupciones que existen en los volcanes a lo largo del planeta, siendo en este volcán 4 las que se han producido. 2 hidrovolcánicas, que son la de los mahares, una hawaiana, que es la final o efusiva, que es la muerte del volcán, y la segunda, que es estromboliana, que es la que produjo el cono de piroclastos del volcán. Las islas del Mar Menor. ¿Quién ha ido al Mar Menor? ¿Nadie ha ido al Mar Menor? Pues si alguna vez vais al Mar Menor veréis que tiene un montoncito de islas dentro y fuera de la barra de la Manga. Esas islas son todas también volcánicas. Y luego hacia la zona entre Valencia, entre el Mar Menor, la zona murciana y la zona de Gerona, tenéis el área valenciana de Cofrentes y las islas Columbretes. Es decir, que hay muchísimas zonas volcánicas en la península ibérica. Lo que pasa es que todos son volcanes extintos, a excepción del que os he mencionado hoy, que es una fumarola, es decir, una chimenea de la que salen muchos gases, sobre todo CO2, anhídrido carbónico, que es el que proporciona eso que te quedas así, que contento estoy. Y nos encontramos en el tercer panel, que pone el volcanismo, el latido del planeta. Aquí podemos ver que la Tierra está perfectamente definida en su corteza por placas. Placas, como le decimos a los niños, parece un balón de fútbol. Estas placas están en constante movimiento. Unas chocan, otras se separan y otras se superponen una encima de otra, se deslizan. Entonces, el movimiento de estas placas es lo que forman los terremotos. Los terremotos hoy en día. E incluso algunas subplacas que hay dentro de las placas. Por ejemplo, la del Adriático, el famoso terremoto que ha habido hace poco en Italia. justamente por este lado, que estas líneas que estamos viendo aquí son estas líneas que tenéis aquí, esta sedimentación de las distintas fases eruptivas por las que ha pasado la fenomenología de este volcán. A veces los volcanes se colapsan, se tapan ellos mismos, y entonces la fuerza de la lava no puede romper y sale por un lateral, que es el caso de lo que tenéis en la carretera que va de Valenzuela a Granátula, esos bolos grandes que hay allí, etcétera. Eso se corresponde justamente con este tipo el esquema volcánico que se ha puesto para representar qué es un volcán y cuáles son sus tipos de explosiones.
de Mar de Barondillo. ¿Y por qué sabemos que viene de allí? Como podemos ver, el estrato está desfigurado. Tenemos el color negro abajo y un poquito, así un color rosáceo por encima. Y esta roca rompe completamente el estrato. ¿Por qué? Porque en la explosión, la tercera explosión del conjunto volcánico, esta piedra voló desde allí y rompió el estrato. Y posteriormente, en las siguientes erupciones, se produjeron los diferentes estratos que hay superpuestos encima del bloque de cuarcito. Nos encontramos en el séptimo panel, en el que se relata la historia del volcán. Como he dicho antes, este volcán ha tenido 4 erupciones, siendo la primera de ellas un mar, una erupción freatomagmática, que prácticamente quedó sepultada con las erupciones posteriores. La segunda es la gran erupción, la erupción estromboliana, la que formó el cono de piroclastos. Y en ella la peculiaridad es que formó 2 cráteres. En la tercera podemos ver otra erupción de tipo freatomagmática, que es cuando se produjo el Mar de Barondillo. No se produjo exactamente donde estamos situados, pero sí cerca. Tan cerca que llegó a destruir una pequeña parte del cono de piroclastos del volcán Cerro Gordo. Y la cuarta es una erupción efusiva o hawaiana en la que se produjo la muerte del volcán, que se formó los flujos de espáter que podemos ver al salir del volcán y el volcán de la Sima, que es donde se encuentra la fumarola activa única en el campo de Calatrava. Nos encontramos en el panel que nos dice la vida al pie de un volcán. El volcán era parte de la vida de las personas que vivían aquí. Como podemos ver ya desde la edad de piedra, las rocas que se producían por la zona del campo de Calatrava las utilizaban como bifaces y como hachas. Y esto se sabe por Mar de Barondillo, donde iban a cazar. Se han encontrado varias flechas y bifaces. En la edad de los metales, prácticamente lo mismo. En la época romana, los hervideros los utilizaban como fuentes termales. Y en la Edad Media se utilizaba prácticamente para la construcción, como he dicho antes, y la producción de arcos, como en el castillo de Calatrava la Nueva, y su rosetón, aunque posteriormente se cambió a arenisca. Nuevos volcanes sería difícil, pero reactivarse alguno sí que podría ser. Ya le he contado que hace hoy unos 5.000 años explotó el último, cuando toda esta zona, toda esta comarca estaba habitada por la gente del periodo correspondiente a la Edad del Bronce, es decir, que el mundo del cobre y el mundo de la primera metalurgia vieron salir lava de algunos de los volcanes del entorno en el que nos encontramos. ¿Cuál es la peculiaridad de este cemento? Que es un cemento ecológico, porque no necesita un aditivo que se llama clinker para la elaboración del propio cemento, porque ya viene quemado por las erupciones volcánicas. Los volcanes están muertos. Los volcanes del campo de Calatrava están muertos en principio. Pero el hecho de que haya tantas surgencias de agua relacionadas con la emisión de gases, la presencia de la propia fumarola de la Sima, que viene ya referida nada más y nada menos que en las relaciones de los pueblos de España que se hace para Felipe II, diciendo al final que muere un animal si entra en él, en ese agujero, y muere dando de aullido, no se sabe decir que sea. Eso indica que alguna vez podría alguno de estos volcanes pues volver a dar un susto. De todos modos, hay que pensar que el último volcán, que es el Cerro Columba, estalló en el año 3000 aproximadamente antes de Cristo. Es decir, que hace unos 5000 años ese volcán estuvo emitiendo las últimas erupciones. Esa capa negra, como le decimos a los niños, el chocolate negro de la tarta. Luego podemos encontrar el estrato un poquito más rosáceo y un poquito superior, un marrón oscuro, que se le llama lajar. El lajar es muy típico de los volcanes mexicanos, pero solo hay 2 volcanes que tienen un lajar en el campo de Calatrava, que es este y Columba, el último que erupcionó en el campo en esta zona. Nos encontramos en el quinto panel, que se llama un volcán bajo el microscopio. Nos vamos a situar aquí en la roca y nos vamos a encontrar la primera de ellas, que es la caliza. Esta es una roca sedimentaria que se forma a partir de compactación de los sedimentos. Esta la podemos encontrar mucho en la zona de las lagunas de Ruidera. La segunda, que es la cuarcita,
es una roca metamórfica que se forma a partir de las distintas presiones y temperatura. Y aquí tenemos la más representativa, que es el basalto, que es una roca volcánica que se ha utilizado mucho en las construcciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, un ejemplo claro es el Castillo de Calatrava la Nueva, y aquí podemos ver estas pequeñas aberturas que son por la emisión de esos gases durante la emanación del magma por el volcán. Y como dice el panel, es un volcán bajo el microscopio porque tiene cristalitos. Esos cristalitos, dependiendo del tamaño, te dicen si se ha solidificado más lento o más rápido. Es un claro ejemplo de ello, en la que podemos ver la mina que todavía se sigue explotando. Nos encontramos en el último panel en el que hablamos del ecosistema que vive en este volcán. Pues aquí podemos ver gran cantidad de animales, por ejemplo la perdiz roja y el conejo de monte. Pero lo más curioso son las aves. Las aves que viven aquí, mayormente, anidan en el talud del volcán. Por eso podemos ver esos agujeritos donde anidan. ¿Y por qué anidan ahí? Porque dentro se está más fresco en la zona de cría. El edificio del Palacio de la Clavería, en el año 2010, estaba prácticamente en ruinas. Las lluvias y las nevadas de ese año motivaron el que gran parte de su estructura, de las crujías, se hundieran, las techumbres se hundieron, y hubo que empezar, afortunadamente, con la ayuda del Gobierno Central y de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, con fondos europeos en un caso y con fondos propios de la Junta en otros, se empezó el desescombro y la restauración de la crujía sur. Durante unos cuantos años hemos seguido restaurando otras partes del edificio que, como antes he dicho, estaba totalmente en estado de ruina. Y aquí había una división porque el palacio fue comprado primero en subasta pública cuando la desamortización por un canónigo, don Marcelo, y hubo unos problemas y entonces dividió la construcción en dos y cedió un grupo de gente de aquí del pueblo, un grupo de personas que lo compraron, y él se quedó con la parte de la derecha. Por eso se explica lo de las rejas en el piso de abajo y en el piso de arriba de este edificio. Una pequeña muestra de los clavos que se han utilizado en todo el sistema de carpintería para mantener los forjados del edificio, de las capas de encalado que año tras año se iban aplicando, de las pequeñas rejas que había sobre la puerta principal de entrada, de los adobes ladrillo que se utilizaron para los muros interiores de división, algún elemento relacionado con los tapiales, con la fabricación de tapiales, y una serie de muestras de zapatas de madera de los distintos elementos que sustentaban la galería superior de este edificio. Aquí podemos apreciar cómo ha ido evolucionando las distintas partes de la crujía sur. En este caso se ve muy bien cómo había una antigua puerta que luego se hace más pequeña, o aquí existía otra que luego se cierra con adobe, y eso nos permite un poco reconstruir, digamos, la vida del edificio, considerándolo como a un edificio como una persona. Es decir, mantenemos todos sus restos de sus heridas, de todos sus cambios, etcétera, para que el visitante pueda apreciar cómo ha evolucionado el uso del edificio. Nos encontramos frente al Sacro Convento Castillo de Calatrava la Nueva, una construcción del siglo XIII que se edifica después de la batalla de las Navas de Tolosa, y que va a ser la sede de la Orden de Calatrava, que se traslada aquí en 1217 desde el pueblo de Carrión, donde está el lugar fundacional, que es Calatrava, que es Calatrava a la Vieja. Nos encontramos frente a la puerta de arcos o la puerta de palos, que daba acceso a la liza del castillo de Calatrava la Nueva. La liza era el lugar en el que la guarnición ensayaba, hacía prácticas de combate, prácticas de guerra. La puerta de hierro era el lugar en el que el hermano portero recibía a los visitantes, y a excepción de los caballeros
de la Orden de Calatrava, el resto de los visitantes tenía que depositar aquí todas sus armas, porque en el castillo, insisto una vez más, no había más armas que las que tenían los caballeros o las que guardaba en custodia el alcaide. Esta parte del castillo corresponde a posiblemente un comedor, un refectorio, que tiene al fondo, como se puede ver, un horno en el que se pueden asar un par de bueyes juntos. Está rodeado por una serie de asientos y aunque también en algún momento pudo servir de vivienda o parte de vivienda a artesanos de los que trabajaban en esta zona del castillo, su finalidad principal era o fue la de ser eso, un horno y el comedor adjunto. Iglesia del Castillo de Calatrava. Corresponde su construcción a finales del románico, estilo románico, por lo tanto, y inicios del gótico. Este es el camino. No. Nos encontramos frente al trascoro de la iglesia, es decir, a las paredes que conforman el ábside de la iglesia del Sacro Convento de Calatrava, la Nueva. A nuestra derecha quedan los restos de un antiguo palomar y de un pozo de nieve, que era un sitio muy importante en este tipo de construcciones.